Desde una colina cóncava apuntada por vigas de madera hasta la cima de una montaña que no es más que una fachada de ladrillo y acero. A veces la naturaleza no es tan natural como parece. Así que prepara tus botas de montaña y lupas para que desvelemos el espejismo y descubramos las veces en que la naturaleza fue falsa. Montaña artificial. Shenzhen, en el sureste de China, se alza sobre la imponente montaña Wutong. Con más de 914 metros de altura, es la montaña más alta de la región, y los senderistas deben afrontar un agotador ascenso de 4 horas para escalar esta imponente formación rocosa. Aún así, vale más que la pena. La cima de la montaña Wutong recompensa a cualquiera que la ascienda con unas vistas impresionantes de Shenzhen. Aunque esa no es la única razón por la que los senderistas tienen dificultades para subir a esta montaña. En la cima también se encuentra esta gran roca. Conocida como el primer pico de Pengcheng, se ha convertido en una oportunidad fotográfica imprescindible para los excursionistas ansiosos por demostrar que llegaron a la cima. Lo que todos esos turistas probablemente no sabían es que esta roca es de hecho completamente falsa. En 2024, dos excursionistas curiosos desafiaron las señales de advertencia que declaraban la cima prohibida debido a renovaciones de seguridad. Esperando ver alguna pequeña obra, quizás la instalación de barreras de seguridad o mejoras de senderos, se toparon con algo mucho más extraño. El legendario primer pico de Pengcheng tenía un gran agujero que exponía una estructura interior hueca. En lugar de roca sólida, encontraron ladrillos, refuerzos de acero y cableado metálico, dejando al descubierto que este supuesto monumento natural no era más que un gigantesco soporte de cemento. ¿Alguien más se pregunta si otra de las mega montañas del mundo no son más que ladrillos y cemento? Después de que los excursionistas publicaron su revelación en línea, la Oficina de Gestión del Área Escénica del Monte Wutong admitió que la roca era en efecto falsa. Anunciaron que se construyó en 2004, utilizando acero reforzado y cemento para imitar la piedra natural. Probablemente se construyó para realzar el atractivo paisajístico del punto más alto de la montaña y animar a más montañistas a ascender a su cima. Lo que plantea la incógnita: nadie se preguntó cómo una enorme roca apareció repentinamente en la cima de esta montaña en 2004. Sea como sea, el pico falso no desaparecerá pronto. Las autoridades se apresuraron a reforzar y reparar la estructura para finales de 2024, y cualquiera que desee observar esta peculiaridad se alegrará de saber que aún permanece en la cima del monte Wutong. Recubrimiento de acantilados. Y no podíamos hablar de picos falsos sin mencionar una de las transformaciones paisajísticas más infames de China, la montaña Laoshou. Ubicada al suroeste del país a unos 1200 kilómetros al oeste de Shenzhen, este lugar fue espantoso durante décadas, tras años de extracción de roca estéril expuesta en la cara de 2800 metros cuadrados de una ladera anteriormente exuberante y verde. Pero en 2006, los aldeanos de la zona se quedaron perplejos al ver que la ladera, antes estéril y escarpada, se había transformado. Ahora tenía la misma vegetación exuberante que el resto de la montaña. ¿Acaso la naturaleza decidió sanarse de la noche a la mañana? ¿Acaso un bosque milagroso surgió de repente de la roca? No exactamente. Más bien, trabajadores pintaron toda la ladera de verde. Este trabajo de pintura de $70,000 enfureció a los vecinos, no solo por el costo, sino porque se optó por una capa de pintura en lugar de una verdadera restauración ambiental. Los trabajadores que comenzaron a pintar la montaña Laoshou en agosto admitieron que simplemente estaban siguiendo las órdenes del gobierno del condado, aunque no les explicaron el motivo. ¿La explicación más probable? Un intento rápido y sencillo de cumplir los objetivos ambientales nacionales y apaciguar las inspecciones de los oficiales superiores sin plantar ni un solo árbol. Después de todo, tan solo un año antes, en 2005, China presentó su 11º plan quincenal, que marcó un cambio significativo hacia el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Parte de estos planes incluía el aumento de la cobertura forestal del país, así que lo más probable es que los funcionarios del gobierno local aprobaran pintar la ladera desolada como una forma rápida y sencilla de engañar a los inspectores. Claramente el atajo de la pintura en aerosol se ha puesto de moda en China en los últimos años. En Chongqing, un hombre llamado Zhang Yigang decidió mejorar su vista pintando un acantilado cercano. Yigang estaba cansado de mirar por la ventana un árido acantilado de 900 metros, así que por supuesto decidió contratar a un equipo de trabajadores para que pintaran de verde la ladera del acantilado.
Los lugareños comentaron que los trabajadores pasaron más de una semana pintando de verde la sección central del acantilado, sujetos a cuerdas de seguridad. Pero a diferencia de la montaña Lao Shou, no se trataba de engañar a los inspectores ni de cumplir con las normativas ambientales. Ji Gang ni siquiera era el propietario del acantilado. Él solicitó la pintura porque el acantilado desolado estaba afectando el Feng Shui de su familia. El Feng Shui es un antiguo concepto chino que se centra en crear armonía en el entorno para atraer la buena fortuna. Además, en el Feng Shui se supone que el verde promueve el crecimiento y la renovación. Puede que el crecimiento y la renovación del señor Ji Gang haya mejorado, pero no puedo decir lo mismo de ese pobre acantilado pintado. Cataratas falsas. China alberga algunas de las maravillas naturales más impresionantes del mundo, y la cascada de la montaña Yuntai en la provincia Henan ha sido durante mucho tiempo una de ellas, o al menos eso se creía. Con una impresionante caída de 314 metros, ha sido aclamada como la cascada ininterrumpida más alta de Asia, atrayendo innumerables turistas deseosos de contemplar su majestuosidad. Pero resulta que esta imponente maravilla no es tan natural como parece. En 2024, un excursionista escalaba la montaña Yuntai. Durante su ascenso descubrieron esta extraña vista. A medida que ascendían, avistaron tuberías ocultas talladas en la roca, que alimentaban directamente la cascada natural. Tras la difusión de las imágenes del flujo falso en redes sociales, se enviaron funcionarios del gobierno al parque turístico de Yuntai para investigar. Después de recibir una severa reprimenda, el parque emitió un comunicado en el que afirmaba haber realizado la pequeña mejora durante la estación seca, para garantizar que la visita a la cascada ininterrumpida más alta de Asia fuera una experiencia inolvidable. Aunque la mayoría estaría de acuerdo en que una cascada más débil es simplemente parte del ciclo natural, en China, algunos parques turísticos priorizan la presentación perfecta sobre la autenticidad. Pero si pensaste que esta cascada del monte Yuntai era artificial, aún no has visto nada. El Parque Nacional Urumqi, enclavado en el norte de China, rebosa naturaleza prístina con pintorescos arroyos, exuberante vegetación y paisajes impresionantes. Pero al parecer eso no es suficiente, ya que en 2024 se erigió en un lugar atractivo del parque lo que se conocería como la Cortina Cascada. No se trataba de una cascada natural, ni siquiera de una cascada artificial, sino de un póster gigante de una cascada colocado para que los visitantes posaran frente a él. Para realzarlo aún más, se vertió un hilito de agua patéticamente fino sobre la superficie para crear un efecto de flujo poco convincente. Por si no fuera suficientemente poco realista, se imprimieron caracteres chinos gigantes en el centro del cartel. Sí, nada representa mejor una maravilla natural que una cascada gigante con un cartel publicitario escrito encima. Llámeme loco, pero ¿no sería una mejor foto una frente a la belleza natural y el entorno, en lugar de un póster de una cascada con un triste goteo? Como era de esperarse, las quejas llegaron en masa, obligando a la Oficina de Cultura y Turismo de Urumqi a retirar el desconcertante póster poco después de su instalación. Eso es caer en desgracia. Colina Hueca. Si bien la cascada artificial del Parque Nacional Urumqi podría ser un intento vago de recrear la naturaleza, no se puede decir lo mismo de nuestro próximo descubrimiento antinatural. En 2024, la Oficina de Exploración, una organización dedicada a descubrir lugares extraños y olvidados que existen al margen de la realidad cotidiana, publicó este inquietante video. No te frotes los ojos, eso realmente es una gigantesca colina artificial. Con una altura estimada de 15 metros, este enorme montículo parece sorprendentemente realista desde el exterior. Pero al entrar, está prácticamente vacío. En lugar de tierra sólida, su interior es hueco sostenido por una estructura de vigas de madera, con solo unos pocos materiales de construcción dispersos por ahí. ¿Y dónde se encuentra exactamente esta extraña estructura? Pues bien, a pesar de las docenas de solicitudes de exploradores ansiosos por encontrarla, la Oficina de Exploración se niega a revelar su ubicación exacta, temerosa de que, si se corre la voz, la gente acude más y destruya el lugar. Bien, esto sigue siendo un misterio, pero ¿cuál es el sentido de esta colina hueca en primer lugar? Las teorías son muy diversas, y algunos sugieren que podría ser un elaborado set de películas. Sería la ubicación perfecta para una superproducción postapocalíptica, ¿no crees? Otros piensan que estructuras como estas se construyen para mejorar el paisaje de los vecinos, porque, siendo sinceros, una colina ondulada luce mucho mejor que un terreno árido y aburrido. ¿Pero alguien se tomaría la molestia de construir una mini montaña falsa solo por estética? Quizás esta colina hueca incluso sea una reliquia de un proyecto militar abandonado de hace mucho tiempo. Su espacioso interior podría haber albergado un cañón enorme, búnkeres secretos o un depósito de armas subterráneo.
¿Y tú qué piensas? ¿Tienes alguna teoría sobre este misterioso montículo? Házmelo saber abajo en los comentarios. Secretos de rayas. Las visitas al zoológico nos permiten a los humanos conocer de cerca algunas de las criaturas más exóticas de la naturaleza, como imponentes jirafas, poderosos gorilas y majestuosos tigres. Un momento, ¿por qué ese tigre parece tan pequeño y tan peludo? Los visitantes del reino animal del bosque de la bahía de Qinghu en Taizhou, al este de China, se quedaron perplejos en enero de 2025, al avistar lo que parecía un tigre extrañamente diminuto y extra peludo merodeando por su recinto. Tras ser contactados por los medios locales, el reino animal del bosque de la bahía confesó que el animal era de hecho un perro chau chau pintado con rayas negras y naranjas para darle la apariencia de un tigre. Apenas un año antes, en 2024, aparecieron en redes sociales imágenes de estos pandas de aspecto sospechoso en el zoológico de Shenwei, en el sur de China. Después de que los visitantes publicaran el engaño en redes sociales, los organizadores admitieron haber pintado dos chau chau con manchas blancas y negras. Vaya, no le dan ni un respiro a estos cachorritos. Pero China no es el único país culpable de llenar sus zoológicos con residentes engañosos. En 2018, un zoológico en El Cairo, Egipto, fue acusado de intentar hacer pasar burros por cebras. Es decir, ni siquiera intentaron hacerlo creíble. Por más loco que parezca, algunos zoológicos ni siquiera se molestan en reemplazarlos con animales vivos. En 2017, el zoológico Kuishan de China se anunció como un lugar donde los visitantes podían ver animales raros y exóticos. Pero en realidad, las atracciones estrella eran gansos, una tortuga y, lo más curioso de todo, pingüinos inflables. Vaya, el zoológico de Kuishan realmente metió la pata, ¿no? Claramente a China le encantan los animales artificiales. En 2017 se realizó una vergonzosa exhibición en el Parque de Dinosaurios y Mariposas de Zhubei, del norte de Guangxi al sur de China. El parque prometía a los visitantes una experiencia encantadora, afirmando que decenas de miles de mariposas de todas partes revolotearían con gracia y aterrizarían en sus dedos. Noticia de última hora, no fue así. No porque las mariposas no estuvieran lo suficientemente dóciles, sino porque, bueno, no había mariposas en absoluto. Los visitantes llegaron y se encontraron con cientos de mariposas de plástico falsas, sujetas a palos que sobresalían del suelo. Por supuesto, turistas furiosos que habían viajado kilómetros para este supuesto paraíso de mariposas se sintieron estafados. Pero en lugar de disculparse, un trabajador intentó justificarse supuestamente diciendo: ¿por qué una mariposa de plástico no puede posarse en tu dedo? No hace falta decir que la exhibición de mariposas fue un desastre total, y sin mariposas reales a la vista, se puede afirmar con seguridad que esta atracción era un fraude descubierto. Tiburón robótico. En octubre de 2024, tras 5 largos años de renovaciones, Xiaomeisha Ocean World de Shenzhen reabrió sus puertas. Tan solo en la primera semana, hasta 100.000 visitantes acudieron al parque acuático para contemplar las maravillas marinas. Uno de los mayores atractivos, un enorme tanque repleto de peces y un imponente tiburón ballena. Desde la distancia, la criatura parecía imponente, deslizándose con naturalidad por el agua como el gentil gigante del mar que se le conoce. Pero al acercarse, los observadores detectaron huecos en el torso de la criatura donde los segmentos estaban claramente conectados. Resultó que no se trataba de un tiburón ballena real, sino de un robot submarino. Con 4.9 metros de largo y más de media tonelada de peso, el colosal robot puede nadar, girar, flotar y bucear gracias a sus aletas mecánicas. Por impresionante que suene, muchos visitantes se sintieron estafados al descubrir que la atracción estrella del acuario era una falsa. Para ser justos, las entradas del acuario costaban $30, y Xiaomeisha Ocean World no mencionaba que su característica principal era una réplica robótica. Aún así, Xiaomeisha Ocean World defendió su decisión. Los tiburones ballena tienen dificultades en cautiverio. Al crecer hasta 18 metros de largo y al ser animales migratorios que viajan miles de kilómetros en estado salvaje, ningún tanque es lo suficientemente grande para ellos. Estos ejemplares rara vez sobreviven más de 5 años en acuarios, mientras que pueden vivir hasta 130 años en libertad. Debido a estas preocupaciones éticas, China prohibió oficialmente el comercio de tiburones ballena en 2019, por lo que los acuarios ya no podían capturar ni exhibir especímenes vivos. Así que al no quedar tiburones ballena reales para exhibir, Xiaomeisha Ocean World recurrió a la robótica. Bueno, supongo que esa es una razón tan buena como cualquier otra para falsificar la naturaleza. Hierba radiante. ¿Has oído el dicho de la hierba siempre es más verde al otro lado?
Pues bien, parece que las autoridades de Chengdu, China, se lo tomaron demasiado al pie de la letra. En 2013, Chengdu iba a ser la sede de un prestigioso foro empresarial mundial, pero había un pequeño problema. La ciudad no lucía precisamente bien. Grandes parches de hierba seca y amarillenta bordeaban las calles. Pero no te preocupes, porque las autoridades locales tenían un plan. Podrías pensar que sembrarían nuevas semillas de césped para mejorar el aspecto de los jardines de la ciudad, pero no. En cambio, descubrieron a los trabajadores municipales cubriendo el césped marchito con un misterioso tinte verde, convirtiendo los bordes amarillentos en un paraíso esmeralda instantáneo. ¿Pero qué estaban rociando exactamente? Según se dice, se trata del agente reverdecedor de césped Top Green que dura hasta 14 semanas. No se lava con la lluvia e incluso reverdece la tierra. Rociar el césped y la tierra verde parece una forma segura de destruir el medio ambiente. Sin embargo, un vendedor de Top Green afirmó que el tinte no era tóxico. De hecho, el departamento de paisajismo de Chengdu incluso confirmó que el spray estaba compuesto por un fluido nutritivo verde, que contiene un fertilizante que mejora la salud, resistencias a las heladas y apariencia del césped. Aún así, algo me dice que no todos en Chengdu estaban entusiasmados con el nuevo brillo artificial de su ciudad. Sí, buena suerte limpiando esos zapatos. Nieve de mentira. La hierba verde brillante no es el único aspecto de la naturaleza que ha sido artificialmente mejorado en Chengdu. En enero de 2025, el pueblo de nieve de Chengdu abrió sus puertas al público, prometiendo un pintoresco paraíso invernal justo a tiempo para el año nuevo lunar. Los anuncios mostraban encantadoras cabañas cubiertas de nieve, invitando a los turistas a experimentar una mágica escapada helada. Lamentablemente para los organizadores del evento, la naturaleza no se enteró. Un clima inusualmente cálido no trajo ninguna nevada, lo cual, como te puedes imaginar, es un pequeño problema para una atracción con temática de nieve. Pero en lugar de cancelar el evento, los organizadores se pusieron creativos. Y con creativos me refiero a que lo falsificaron todo por completo. Decidieron simplemente fabricar su propia nieve. Sábanas blancas grapadas a los techos de las cabañas, arena blanca y grandes sábanas de algodón esparcidas por el suelo, mientras una espuma jabonosa flotaba en el aire. Olvídense del país de las maravillas invernal. Esto era el páramo invernal. Sorpresa, los visitantes del pueblo de nieve de Chengdu no tardaron en darse cuenta de que la nieve era artificial, pues el algodón se extendía por los campos marrones y las sábanas blancas y lanudas colgaban de las ramas desnudas. Las quejas se multiplicaron y cuando una investigación in situ confirmó los informes, el pueblo de nieve de Chengdu cerró poco después. Esto debe pasar a la historia como la mentira blanca más grande del mundo. Follaje extraño. En el condado de Collier, Florida, un árbol destaca entre los demás, literalmente. Aunque abundan los árboles de tamaño considerable en las zonas verdes, el que realmente llama la atención es este gigantesco árbol de 48 metros de altura. Para darte una idea, es casi tan alto como la columna de Nelson en Londres. Aunque a primera vista sea difícil de distinguir, no todo es lo que parece en este árbol alto. A diferencia de los árboles naturales que tienen ramas irregulares y follaje de densidad variable, este árbol tiene una disposición uniforme, mientras que su corteza parece estar atornillada. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Será algún tipo de árbol espía para escuchar conversaciones ajenas? Por suerte, no. En realidad, esto es un árbol de torres de telefonía móvil. Suena extraño, pero déjame explicarte. Con el auge de la telefonía móvil en la década de 1980, las ciudades pronto se vieron invadidas por imponentes antenas de telefonía móvil. Comprensiblemente, estas enormes e imponentes torres de telefonía móvil resultaban horribles para los residentes de la zona. Como resultado, surgieron diversas técnicas de camuflaje, como torres ocultas en campanarios de iglesias o depósitos de agua. Luego, en la década de 1990, una empresa llamada Larson Camouflage construyó una torre de pino falsa en Denver, disfrazándola con la forma de un árbol. Claramente la idea funcionó, con alrededor de 2000 de estos árboles falsos esparcidos por Estados Unidos hoy en día. Pero este enfoque de los árboles tiene un problema. No son precisamente realistas. Las torres están construidas para sostener antenas más altas que las estructuras circundantes para garantizar una buena recepción, por lo que deben ser más altas que cualquier otra cosa cercana. De ahí que veas estos pinos o palmeras ridículamente grandes. Por si sirve de algo, mis favoritos son estos colosales cactus esparcidos por los desiertos del suroeste en Estados Unidos. La próxima vez que estés navegando por las ciudades sociales en medio de la nada, piensa en ese follaje imponente. Mentira frondosa. Hablando de árboles manipulados, viajemos a Serbia, donde las autoridades encontraron una forma bastante peculiar de reverdecer el paisaje.
En 2022, el presidente serbio, Aleksandar Vučić, tenía previsto visitar Novi Sad, una ciudad al norte del país. Antes de la llegada del presidente, los trabajadores estaban ocupados arreglando la ciudad lo más presentable posible, limpiando aceras, quitando grafitis y dándoles a los árboles un toque verde. Antes de la visita del presidente se encontró a trabajadores sujetando ramas frescas y verdes a árboles secos y sin hojas cerca del Teatro Nacional Serbio, en el centro de la ciudad. Sí, creo que este tipo se tomó su papel de gerente de sucursal demasiado en serio. Esta extraña imagen sin duda se aprovechó para presentar un ambiente más vibrante y cuidado para la visita del presidente. Pero sigue siendo un enfoque preocupante. Aunque las soluciones rápidas pueden engañar a algunos, tienen consecuencias a largo plazo. Colocar plástico o follaje artificial puede interferir con el crecimiento de los árboles y bloquear la luz solar natural, haciendo que estos arbustos tengan problemas. En lugar de recurrir a soluciones artificiales de última hora, ¿no habría sido mejor plantar arbustos perennes más resistentes que puedan soportar condiciones adversas? Así, en lugar de preocuparse por ramas secas, Novi Sad podría tener árboles sanos y felices todo el año. Además, piensa en cuánto se ahorrarían. ¡Que llueva! El 1 de mayo de 2016 fue festivo en Rusia, por el conocido localmente Día Internacional del Trabajador. Aunque se pronosticaba lluvia para Moscú, el día se mantuvo mayormente seco y soleado. Podría pensarse que fue pura suerte meteorológica, pero no fue suerte, fue planeado. Para asegurar cielos despejados para las celebraciones, el gobierno ruso supuestamente gastó 1.3 millones de dólares para dispersar las nubes de lluvia sobre Moscú. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Lanzaron una aspiradora gigante para succionarlas del cielo? ¿Las aniquilaron con láseres letales? No exactamente. Utilizaron un tipo de modificación climática conocida como siembra de nubes. Sustancias químicas como el yoduro de plata, el cloruro de potasio y el cloruro de sodio se liberan en las nubes, ya sea desde aviones que las sobrevuelan o disparando pequeños cohetes que las contienen. Cuando estas partículas penetran en las nubes, atraen la humedad, provocando la caída de gotas de agua en forma de precipitación, disipándolas en el proceso. Al hacer esto antes de la festividad, las autoridades rusas despejaron el cielo con antelación, asegurando un clima perfecto para sus celebraciones. ¡Genial! Pero despejar el cielo no es el único uso de la siembra de nubes. En todo el mundo los países han utilizado esta modificación del clima para asegurar lluvias más intensas. 9 estados de Estados Unidos utilizan activamente la siembra de nubes para aumentar las precipitaciones. Texas, por ejemplo. El calor abrasador y la escasez de lluvias del estado amenazan los cultivos y el ganado, y agotan los niveles de agua. Gracias a la siembra de nubes, las precipitaciones han aumentado aproximadamente un 10%, lo que ayuda a combatir las condiciones de sequía. Impresionante, ¿no? Claro, la siembra de nubes no siempre es tan sencilla. Uno de los primeros casos documentados de siembra de nubes se remonta a 1916. En aquel entonces San Diego se encontraba en medio de una sequía brutal, lo que provocó que el embalse de la ciudad se agotara críticamente. Así que cuando un empresario llamado Charles Hatfield afirmó que podía hacer llover, el ayuntamiento aceptó su peculiar propuesta. Por un acuerdo de $10,000, Hatfield construyó una torre y quemó un cóctel secreto de sustancias químicas en su cima, lo que provocó que los gases se elevaran hacia el cielo. Días después, la predicción de Hatfield se cumplió. Llovió. De hecho, llovió y llovió y llovió aún más. En total cayeron unos 43 centímetros de lluvia, lo que provocó deslizamientos de tierra, inundaciones en pueblos e incluso pérdidas humanas. Dicho esto, ¿tú qué opinas? ¿Es la siembra de nubes un invento ingenioso o un peligroso ejemplo de cómo los humanos se hacen pasar por Dios? Imitación de luna. Si creías que la capacidad de la humanidad para hacer llover era impresionante, espera oír esto. También hemos intentado construir nuestra propia luna. Sí, en 2022 se anunció que un equipo de científicos chinos había construido una luna artificial. Entonces, ¿eso significa que hay una esfera brillante gigante suspendida sobre Pekín? No exactamente. En realidad esta luna se encuentra escondida en un centro de investigación en Suzhou, provincia de Jiangsu, en el este de China. Aunque quizá no ilumine el cielo nocturno, sigue siendo una increíble proeza de ingeniería. En lugar de una réplica lunar a escala real, la luna artificial es en realidad una pequeña cámara de pruebas de 60 centímetros de ancho, alojada en una habitación sellada al vacío. Dentro de la habitación, los científicos han creado un paisaje lunar artificial, compuesto de rocas y polvo, que imita la superficie de la luna real. Mediante potentes imanes, los científicos logran generar un campo magnético dentro de la cámara que contrarresta el efecto de la gravedad para replicar las condiciones gravitacionales de la luna.
Aunque parezca extraño instalar una pequeña cámara lunar sin gravedad, tiene una buena razón. China se ha fijado el objetivo de enviar astronautas a la Luna para 2030. Se espera que esta luna artificial contribuya a esta misión, permitiendo a los científicos planificar las condiciones y prepararse para la construcción en baja gravedad. En esencia, esta mini luna es un campo de pruebas de alta tecnología que ayuda a China a planificar la misión real antes de que los humanos pisen la superficie lunar. Se puede decir con seguridad que las instalaciones lunares simuladas de China son de otro mundo. Y eso es todo por este video. ¿Cuál de estos casos de naturaleza falsa te pareció el más impactante? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.